Capítulo 5. La máscara mágica. Aquellos que eran vistos bailando eran considerados locos por quienes no podían escuchar la música. Friedrich Nietzsche. Si algo caracterizaba al grupo de tripulantes de Cassandra, era aquella inigualable singularidad que cada uno poseía. En esa pléyade de excéntricos, cada quien sobresalía a su manera, como una afronta a aquel mundo de iguales que los había echado a su suerte luego de haberlos discriminado, excluido de la vida social, al acusarlos de ser como eran, legitimando así tal aberración del sistema en lugar de contenerlos y ayudarlos. Junto al timón del barco, la bitácora solamente guardaba una hoja con los nombres de las personas a bordo. Había 7 en la lista, pero uno estaba tachado, a tal punto de hacer ilegible el nombre, lo que a ninguno le llamó la atención. Una de esas personas figuraba como Blanca A. Se trataba de una mujer de figura tan longilínea que me hacía acordar a la Virgen del Cuello Largo, de Parmigianino. Esta señora de apariencia manierista vestía túnicas que exageraban su esbeltez. Su andar era parsimonioso y sus modales muy finos, pero nada de esto se condecía con su carácter. Su exquisita silueta guardaba a una auténtica versión femenina de Momo. Sus comentarios desopilantes en el instante justo y sus ironías ácidas e inteligentes la hicieron merecedora de una indiscutible idolatría que no todos poseían. Por ejemplo, Bouchoux era el más respetado. Émera estaba considerada la más bonita. Plon el más inteligente. Y así sobresalía en cada pasajero del barco una cualidad imposible de igualar por los demás. En el caso de Blanca A, era difícil de explicar la empatía que la tripulación tenía con ella, sobre todo tomando en cuenta que nadie se salvaba de sus sarcasmos. Cuando comenzaba cada semana de luna llena, organizaban una fiesta en la cubierta, disfrazándose con lo poco que tenían. Por lo general, la gracia de los disfraces consistía en intercambiarse la ropa entre unos y otros. La mayoría improvisaba máscaras con materiales de desecho. También era común la billutería diseñada con espinazos de los pescados que solían capturar navegando en las zonas aledañas a la embarcación cuando divisaban cardúmenes. Blanca A tenía una máscara de pico, aquel típico accesorio que utilizaban los médicos en la Edad Media durante la época de la peste negra y que luego se extendiera como alegoría carnavalesca en la Venecia de los siglos posteriores. Le había puesto un nombre, Peitó. Solía ponerla frente a ella y hablarle como si fuera un pasajero más. Blanca A no solo lucía esa máscara en la fiesta, sino que también la utilizaba con fines terapéuticos. Sucedía a menudo que algún miembro de esta comunidad errante cayera en un estado de tristeza o tuviese momentos de profunda melancolía. Era entonces cuando la mujer de la blanca esbeltez ensayaba un ritual pomposo y le colocaba la máscara a la persona que había caído en desdicha. Al cabo de una hora se las podía ver juntas bailando y riendo a carcajadas por toda la cubierta. Para muchos era un pase de magia, pero en realidad Blanca A ponía hierbas alucinógenas en la parte interna del pico de la máscara, y la persona, al respirar, se nutría de los efectos de esas plantas aromáticas. Esto me da pie para contarles sobre la joven Aidos. Ella fue quien más utilizó hasta ahora esa máscara, pues traía consigo un estado depresivo crónico.
periódicamente descendía a su inframundo, quedando atrapada allí durante un tiempo incierto que a veces duraba días enteros. Aidos reconocía que al utilizar la máscara lograba encontrar el camino de retorno hacia los demás. Es decir que, paradójicamente, tapando su verdadero rostro, podía ser más sincera, podía ser ella. Ocultando la autenticidad de su cara, podía dejar de negar al otro y mirar a los ojos a todas las personas, acercarse, sonreírles. Aidos fue una periodista que desde joven se destacó por sus columnas de investigación, hasta que un día decidió viajar por las distintas colonias que tenía su país para elaborar informes sobre costumbres que no se conocían, la verdadera historia de los habitantes de esas comarcas. Fue advertida, la amenazaron, pero ella siguió fiel a su compromiso. Un día publicó un artículo sobre un caso de muerte por hambruna que padecieron millones de habitantes en la colonia más numerosa, a raíz de un bloqueo de alimentos ordenado por las autoridades de su país. Este dato se había ocultado a la opinión pública con riguroso cuidado. El motivo del bloqueo era una medida de presión para que la colonia dejara de venderle grafito a un par de naciones. Supuestamente con ese mineral, estos países extranjeros podrían elaborar bombas nucleares, lo cual jamás tuvo ni el más mínimo indicio de comprobación. Esas fueron las últimas columnas para el periódico donde trabajaba. Sin garantías de ningún tipo y como ya era costumbre, fue encarcelada a la espera de un veredicto de la corte, la que finalmente resolvió que Cassandra sea su destino. En la embarcación, cuando ella se ponía la máscara, le gustaba jugar a la interpretación de diferentes personajes. Reía, improvisaba, tocaba y abrazaba a sus compañeros. Sentía que era libre. Se percibía a sí misma de otra manera. Su yo dejaba de ser inestable. Culminaba su autodestrucción pudiendo participar de los juegos, las danzas y las tareas comunitarias. Realmente hacía que Peitó cobrara vida. Por eso, Aidos veneraba más que nadie a esa máscara a la que le atribuía poderes mágicos. Estarás pensando que no, que eran las plantas ocultas en el bolsillo interno de ese pico. Pero debo decirte que llegado el momento en que a Blanca A se le agotaron las hierbas, ese disfraz solo fue un placebo. Puedo asegurarte que en Aidos continuó haciendo efecto. En definitiva, ella tenía razón. El paliativo era la máscara misma. Capítulo 6. El polizón. Amo a quienes no saben vivir de otro modo que hundiéndose en su ocaso, porque ellos son los que pasan al otro lado. Friedrich Nietzsche. Ni el mismo Bouchaux sabe lo que voy a contarte ahora. Al eliminar la posibilidad de ocultamiento de los recuerdos y generar la transparencia de pensamientos, de anhelos, pesares, angustias, etc., alguna fuerza extraña se disparó de todas esas energías y creó un fenómeno, un ser cuya psiquis ha naturalizado esa desnudez de la expresión, eliminando toda represión primaria. Súmale a esto la imposibilidad de olvido que ya te describí. Extraño cóctel
que llevaba al suicidio a quienes se veían afectados, muriendo entre los 30 y 40 años. Pero yo fui un caso único de sobrevivencia, constituyendo el primer ejemplar de una nueva especie, esa que todo lo retiene en su cabeza. Bastó con que me quisieran enseñar algo para acapararlo por siempre. Idiomas, lecciones de historia, física y todo lo que te imagines. Pero nada podía hacer con todo eso, debido a que esta nueva condición humana, cuyo diseño represento, viene con malformaciones físicas severas, que para no impresionar me llevaron a vivir oculto. Era tal la gravedad de mi condición física que los médicos me daban apenas 15 días más de vida. Pero esas expectativas que iban renovándose una y otra vez sin fundamento científico hicieron que pasara un mes, un año, y aquí estoy. Fui un caso de estudio por parte de los más eminentes especialistas porque luego, después de varios ataques que me fue imposible dominar, las autoridades decidieron dar por terminado el proyecto de investigación y condenarme al confinamiento a bordo de Cassandra. Afortunadamente, se abolió la pena de muerte hace ya varios años, aunque dada la cuantía de suicidios, estaba en estudio hasta el momento de nuestra partida un proyecto de ley para autorizar la eutanasia en los casos de diagnóstico comprobado del ya tristemente célebre síndrome de Bouchoux. Creo que la mejor de las condenas para el francés hubiera sido el confinamiento, pero no a esta nave delirante rodeado de locuras pintorescas, sino a un laboratorio con todo el equipamiento a su alcance, para que se dedicara a encontrar el remedio que curase el flagelo provocado por su descubrimiento. A la prensa se le informó que yo había muerto, tal cual estaba previsto, pero me tuvieron en cautiverio durante décadas esperando, algunos una cura, otros mi deceso, hasta que todos se dieron por vencidos. Es más, estoy empezando a dudar si esta enfermedad no me ha dotado también de inmortalidad, lo cual sería el máximo de los padecimientos. En ese caso, espero que llegue el día en que me encuentre solo en el mundo para no poder procrear. Aunque el nombre que me dieron me hace poner también eso en duda. No sé si Demiurgus es mi verdadero nombre o el que me pusieron en un laboratorio, porque no conocí a mis padres. Desde que tengo uso de razón, solo viví entre paredes de nosocomios, especialistas de salud, psicólogos y vestido con ventosas pegadas a mi cabeza y mi cuerpo. Más de una vez quise llegar hasta la litera del francés y darme a conocer ante él para que pudiera analizarme e intentar una mejora, o para que él me enseñara a manejar la maldad, a dominarla y reducirla. Estaba seguro que el Messier me podría ver como la víctima que he sido de mi condición, y no como el victimario en que esa condición me convirtió para la moral y las buenas costumbres de la sociedad. Pero siempre terminé convenciéndome de que ese intento sería algo peor, y continué aislado en este camarote mugriento y oscuro, del que salgo sigilosamente en las madrugadas sin que ninguno de los otros 6 pasajeros me vea. Capítulo 7. El diario de Éter. Solo aquello que se ha ido es lo que nos pertenece. Jorge Luis Borges.
Un hecho trágico ocurrió hace poco. A la mañana Éter no se había levantado. El francés, suponiendo que era otro de esos tantos episodios depresivos, fue hasta su camarote. Ella estaba acostada en su litera, pero yacía sin vida. Fue un hecho tremendo que conmovió a todos. Habían sucedido muchas situaciones límite, pero con mayor o menor dificultad siempre se pudieron subsanar y sobrellevar. Aquí no se pudo hacer nada. Los tomó de sorpresa y ahora quedaba por delante enterarse cómo esta situación le afectaría a cada uno. Ellos nunca sabrán lo que sucedió. Espero guardar el secreto para siempre. Debe haber sido la peor de las jornadas desde que zarpó Casandra. Todo el día fue un silencio que parecía eterno. A la noche sentí unas conversaciones en la cubierta. Descubrí la endija que hice con mis garras al principio del viaje en la madera de mi puerta y pude ver a un par de tripulantes arrojar su cuerpo al mar. Ahora sí estará en las profundidades. Ahora sí dejará de sufrir la vida en la superficie. No debía ser así la manera de llegar, pero solamente así pudo ser. Aproveché la oscuridad nocturna y la consternación de todos que les impedía atender otro asunto que no sea la triste despedida. Ingresé al camarote que había sido de Éter. Tomé un recipiente donde estaba su diario y lo llevé a mi guarida. A la mañana siguiente me puse a leerlo desde las últimas citas hacia las más antiguas, en un viaje regresivo por aquellas páginas sin renglones. Había textos que ella no les leía a los demás, pero hacían a su pensamiento más sincero. Comparto esta travesía a bordo de algunas palabras que ella nos dejó. Página 5 del diario. Estamos viajando en un mundo líquido, condenados a la carencia eterna de solidez. Nos han despojado de toda base sólida, esencial para sentirnos seguros, firmes, con la posibilidad de dar pasos hacia adelante. Aquí en cambio tenemos 360 grados de incertidumbre, sin referencias, nos han despojado del tiempo. En verdad, no han hecho más que proyectar en nosotros y en nuestra situación su propio mundo de miserias. Han construido una sociedad donde ya casi nada es sólido, todo es blando, un mar de incertidumbre como este. Creen habernos arrojados a otro ámbito, pero es la puesta en escena del horrible infierno que han erigido para su propia vida diaria. Lo más preocupante es que ese mundo fue construido poco a poco por personas consideradas normales. No hubo monstruos pergeñando el peor de los escenarios, sino seres educados, buenos padres de familia, con amistades y de conducta social impoluta. O sea, la maldad que ninguno de los que estamos a bordo de este barco tiene, yace dentro de ellos. Es como si estuviese en un estado de letargo, pero en algún momento, por determinadas razones, se les hace visible. Tienen una bomba de tiempo instalada en el alma. Página 21. Aquel puñado de elegidos para diseñar las bases de una sociedad solo pudo hacerlo porque tuvo la anuencia de una gran mayoría de personas. Quizás al comienzo hubo casos en que esa sociedad lo aceptó por miedo, pero con el tiempo lo fue consolidando por convicción. Es decir, ya no aceptando, sino avalando, con su opinión, con hechos, con el voto, etc. Esa sociedad fue la que nos arrojó al mar, seguramente con la esperanza de que aparezca Leviatán y nos devorara.
Pero eso no ocurrirá, porque el Leviatán no vive aquí, sino dentro de cada uno de ellos. En lugar de vigilar y condenar a la gente que se manifiesta diferente y que son una minoría que jamás podría doblegar a esa masa de personas iguales, debieran controlarse ellos a sí mismos, porque es allí donde yace el huevo de la serpiente. Página 37. La no aceptación de las minorías, la humillación y burla de diferentes formas, hace de esa discriminación un estado de normalidad porque es aceptado por las mayorías. Muchas veces eso viene de la pura comodidad por no tener que romper con la rutina preestablecida y a la que se han amoldado como piezas de un rompecabezas. Constituyen entonces un totalitarismo con un antifaz de democracia. Creen haber llegado a la conformación de un mundo ideal o aspiran a uno mejor aún, pero para que eso suceda debieran destruir lo que está, justamente porque eso es lo que impide la realización de todo ideal. Página 42. Coinciden en la idea de haber solidificado las bases para una convivencia civilizada y ordenada. Pero nada es sólido, porque ese supuesto orden se centra en millones de individualidades orbitando sin darse cuenta alrededor de factores de poder que a veces son invisibles, pero otras veces son muy obvios y sencillamente no se los quiere ver. Todos los atributos de lo que antes era la sociedad se han perdido, fueron reemplazados por la propiedad privada. Son las sociedades del mérito, donde cada atisbo de unidad o de fuerza conjunta fue atomizado. Solo quedan fuerzas individuales, las que desde esa condición jamás inquietarían al poder. Esa atomización deriva en que no les importe el otro, que no les interese la vida de los demás, y con enajenación pagan una entrada a la pertenencia. ¿Pertenecer a qué? ¿Y a qué costo? Pertenecen a grupos de iguales, y así están más aislados aún por desconocer a la otredad. Parecen vivir en una sociedad movediza y dinámica, pero no hacen más que girar brutalmente sobre un eje, como dentro de un lavarropas. Página 50. Ellos están más a la deriva que nuestra barca. No van en ninguna dirección, navegan en su propia desdicha. El problema no es ese, porque en definitiva lo eligieron. El problema es que nos hacen daño, y es allí donde se les ha filtrado el mal, en el desinterés por los otros, a tal punto de llegar, sin remordimientos, a expulsarlos de su vida, a desearles la muerte. Página 66. Ellos, al igual que nosotros, han sido condenados a vivir en la superficie. Nosotros porque el mar es demasiado profundo para nuestra capacidad de supervivencia. Ellos porque su cabeza es demasiado chata para imaginar un mundo mejor. Siempre fue inútil la esperanza. Por eso, a cambio, me aferro al optimismo, ese que me hace creer en la posibilidad de que alguien desde un pacato rincón de la superficie tenga la osadía de mirar un poquito hacia lo profundo, y que otro lo imite, y otro más. Entonces sí, existiría la posibilidad de una vida mejor. Cuando dejé el diario, lo cubrí con el recipiente y me percaté de que era un caparazón de tortuga sobre el cual Éter había escrito su último texto, calándolo con algo punzante, seguramente un cuchillo de la cocina. Ese hecho ya era en sí una obra de arte. Transmitía en sus trazos la obsesiva avidez
por decir cosas. El texto póstumo de Éter decía así: ¿qué será eso de la normalidad? ¿Cuál es la norma a seguir? ¿Qué cosas abarca y qué nos deja al sano arbitrio de nuestra decisión? ¿Puede entender la normalidad que uno desee vivir caminando por la cornisa de sus bordes sin que por eso deba ser despreciado, odiado, medicado o condenado al destierro psíquico? ¿Puede la normalidad tener la humanidad de reconocerse falible? ¿Será capaz de admitir que se ha equivocado en algunas cosas? De ser así, ella también tendría que someterse al castigo que impone a los anormales, por las mismas lógicas razones que interpreta y que, en tanto normalidad, ha creado para mantener el bien común. Parece ser que sólo así ese bien común admitiría a los que hoy deja afuera. Pero por ahora me resisto a pensar que destruir sea el camino para llegar al verdadero bien común. Tal vez mañana cambie de opinión. Fin. Este audiolibro se terminó de grabar el 17 de enero de 2023 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.